Vamos a pensar acerca de lo que es, a seguir este tema de la mayordomía en la parte de lo que es las finanzas. Y cuando nosotros vamos a tocar más exactamente el punto en esta parte financiera, pero cuando nosotros tenemos ese corazón para contribuir. Porque a veces nosotros decimos, no damos porque no tenemos. ¿De dónde voy a dar con esta pobreza que yo cargo? Y a veces siempre que pensamos en que alguien puede aportar para alguna causa, para una situación, sea para la misma obra de Dios como tal, o sea para el prójimo que está en necesidad, o por alguna calamidad que a veces se presenta, la gente muchas veces llega a pensar, yo no doy porque entonces si doy lo poquito que tengo también quedo en una situación estrecha. Y no doy porque no tengo de dónde. Uno ve a través de las escrituras, yo estaba meditando ahora que estaba pensando en este tema, estaba mirando allá lo que tiene que ver con el libro del Éxodo, cuando el Señor se fue a construir el tabernáculo. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 35 y en el capítulo 36 del libro del Éxodo, que Moisés convoca al pueblo. Y la palabra del Señor dice que todo generoso de corazón. Hay algo que nace en el corazón de los seres humanos y es la generosidad. Cuando uno tiene la generosidad en su corazón, gasta todos los recursos por uno ayudar y solucionar en alguna forma al prójimo. Porque muchas veces no se trata de cuánto dinero tengo en mi bolsillo, sino qué tan generoso es mi corazón. Porque podemos tener de pronto todo el dinero del mundo y tener un corazón bien apretado, como dicen por ahí popularmente, bien amarrado. Y nuestra economía no puede ser la más solvente, pero podemos tener un corazón generoso. Aquí uno mira en el libro del Éxodo, en el capítulo 36, y el capítulo 35, que Moisés convoca al pueblo para construir el tabernáculo. Y la palabra del Señor nos muestra que el que tenía oro traía oro, el que tenía plata traía plata, el que tenía madera traía madera. Algunos que sabían que en ese lugar se iba a necesitar pieles de animales, traían pieles de animales. Las mujeres que eran costureras ofrecían su mano de obra en la costura para diseñar. Así que nosotros miramos que no todo ahí representaba oro o plata, sino que cada uno de lo que tenía, de su arte que sabía, lo ofrecía para la obra de Dios. Pues cuando la persona tiene esa generosidad en su corazón de apoyar la obra de Dios, cuando la persona tiene esa generosidad en su corazón de apoyar a su prójimo, no está pensando únicamente en el factor económico, sino que hay muchas cosas en las cuales nosotros participamos, que eso nos ayudan también, lo que llamamos a bajar costos. Hay manos de obras que la persona con su arte puede hacerlo en determinado momento a favor del prójimo o a favor de la misma obra de Dios. Y la persona dice, yo no tengo dinero, pero yo ofrezco el arte que tengo. Si ustedes traen el material, yo con mucho gusto me dedico a hacer la obra que se va a hacer aquí en este lugar y ofrezco mi mano de obra. Entonces, esa es una forma también de contribuir, porque nosotros a veces solo miramos al que da el dinero, pero hay personas que ofrecen también lo que es la parte que se llama la mano de obra, que también tiene un costo, su día de trabajo de él ofrecido para que salga adelante ese proyecto. Así que en este pueblo de Israel, cuando se iba a construir ese tabernáculo, Moisés convoca y uno ve que cada persona, desde su generosidad, se dedicó a pensar en qué puedo contribuir yo. No dijo, no, yo no tengo plata ni oro, entonces los que tienen oro y plata que ofrezcan. No, cada uno desde ese corazón generoso comenzó a meditar en qué puedo ser útil yo para esta labor que se está realizando aquí. A veces hay comisiones en las mismas veredas, en los mismos municipios, donde uno ve que a veces se convoca a la comunidad para hacer un trabajo que va a beneficiar
a todas las personas que están allí, y de pronto se piden algunos artículos y la persona dice, no, yo no tengo para dar, así que pasa por alto esa convocación. Pero de pronto otro dice, bueno, yo no tengo para dar en cuanto a economía, en cuanto a artículos, pero yo también puedo ofrecer mi día de trabajo, ir allá y apoyar a la comunidad para que salgamos adelante. Eso se ve a nivel de comunidad en todas las áreas. En la parte de la iglesia como tal, nosotros también miramos aquí a través de la palabra del Señor que este pueblo se levantó, como dice la Biblia, como un solo hombre, a apoyar la obra. Y dice, hay algo que resalta ahí, dice, todo generoso de corazón. O sea que cuando nosotros queremos contribuir, no es tanto cuánto tenemos, sino qué tanto es nuestro corazón generoso. Porque de esa generosidad que hay en nosotros, estaba analizando este texto también aquí de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, donde la palabra del Señor dice que estos habitantes de Macedonia, dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de su fuerza. Dice que estos hermanos de Macedonia, dice, pidiéndonos con muchos ruegos. Oiga, hermano, esto me llama a mí la atención bastante cuando uno entiende lo que es el dar, el contribuir, desde esa parte financiera y desde la parte que nosotros podamos ayudar. Dice que esta gente, uno se da cuenta a veces que uno tiene que estar promoviendo y recuerden que tal día, recuerden que la actividad que vamos a hacer, recuerden y como estimulando. Hermano Dilson dice, uno como estimulando siempre. Pero esta gente de Macedonia que había entendido la bendición que es en esta parte de dar, de contribuir con esa finanza que el Señor nos provee a nosotros o con ese arte que Dios nos da a nosotros, porque esos talentos provienen de Dios. Entonces dice que esta gente le pedía al apóstol Pablo con muchos ruegos, o sea, era lo contrario, ellos rogando. El apóstol Pablo diciéndole, no, hermano, yo lo veo que usted, porque aquí dice la Biblia, de su profunda pobreza abundaron en riquezas. O sea que económicamente no tenían mucha cosa, y el apóstol Pablo lo más posible es que por considerarlos, ¿no? Pero es que estos hermanos son de pronto económicamente los más pobres de la región, y ellos son los que más contribuyen, y casi como diciéndole el apóstol Pablo, hermano, dejen así, vamos a promover por otro lado, vamos a buscar por otras congregaciones, vamos a esperar que otros participen, porque la situación de ustedes es bastante difícil. La Biblia dice que el apóstol Pablo dice aquí que estos hermanos le pedían con muchos ruegos. ¿Sabes lo que es uno ver una persona detrás de uno rogándole, hermano, por favor, déjeme contribuir, hermano, déjeme contribuir, le pido el favor, déjeme contribuir, y la otra persona diciendo, no, hermano, ya dejemos así. Pero dice, pues doy testimonio, la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 8, verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Dice, y aún más allá de sus fuerzas. Y dice el verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos. Y miren lo que les pedían, que les concediésemos el privilegio. Para ellos era un privilegio participar con lo que Dios le había dado de la obra de él. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. Dice que les pedían con muchos ruegos de participar. Esta gente creo que la tenía clara, sabía de dónde provienen las cosas. Cuando uno sabe de dónde proviene lo que uno posee, así sea el mismo talento. Hay personas que dicen, yo salí súper inteligente, qué cerebro tan espectacular, y se le olvida que hay uno que le dio esa inteligencia, que se llama Jesucristo, que le dio la capacidad de ese talento. Dios le da talento a los seres humanos para que se defiendan en la vida. Y entonces estas personas que logran comprender que todo proviene de Dios, así como un día dijo el salmista tenía este concepto tan claro de las cosas, de lo que era la economía y todo lo que él poseía.
tenía una idea muy clara en cuanto a esta parte, porque uno se da cuenta que el mundo que nosotros tenemos, de pronto uno oye las ideas, el socialismo dice que todo es del pueblo y todo es del pueblo. Y el capitalista dice, no, todo es mío. Esto es mío, esto me lo gané yo con el sudor de mi frente, esto es mío. Y acapara para él. Y el otro dice, no, esto es del pueblo. Entonces le quita la propiedad al otro. Dice, esto no es tuyo, esto es del pueblo. Así que tú no eres dueño de nada. Y el otro que trabajó con esmero queda sin propiedad, porque todo pasa a ser del Estado. Pero el capitalista de pronto dice, no, esto no es del pueblo, esto es mío. Y con lo mío nadie lo toca, los demás que se mueran de hambre. Los demás que busquen a ver cómo hacen. Pero el cristiano tiene otra mentalidad. El cristiano no reconoce que todo es de él o que todo es del pueblo. El cristiano reconoce, como un día dijo el salmista, todo es tuyo. Todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Pero cuando el cristiano, la persona tiene las cosas claras, que lo que él posee es de Dios y que él simplemente es un administrador. Eso somos nosotros, administradores. Dios nos ha puesto a administrar. Job, cuando le llegó el tiempo de la calamidad, cuando tuvo abundancia, administró bien Job. Nosotros miramos a Job diciendo que él le ayudaba al necesitado, que amparó al huérfano, que amparó a la viuda, que la gente que venía con necesidad a la casa de él nunca se fue con las manos vacías. Y él tenía un concepto de lo que eran las riquezas y los bienes que Dios nos ha puesto a administrar. Y la tenía tan clara que todo provenía de Dios, que el día que lo perdió todo, no maldijo a Dios, como lo hacen a veces los seres humanos, que mientras hay riquezas y hay bienes, algunos glorifican a Dios y le dan gracias a Dios y son fieles a Dios y le sirven a Dios, pero cuando llega el momento de la calamidad, algunos se apartan, preguntando dónde está Dios y cuál es la bendición que Dios prometió para mí, si miren la crisis en la que estoy, en la miseria en la que estoy. Y muchas veces el diablo le acusa ahí en la mente y le dice, ¿te das cuenta que tú eres cristiano y mira por la crisis que estás pasando? ¿Dónde está tu Dios? Pero este Job, que tenía el conocimiento de dónde provenían las cosas, aun cuando su esposa lo incita, su esposa lo incitó para que maldijera a Dios. Su esposa, cuando se dio cuenta de que quedaron en la calle, en la bancarrota, ella queda mirando a Job y dice, oiga, este hombre todavía retiene su integridad. Este hombre con toda la calamidad no lo he visto maldecir a Dios. Y va y lo aconseja y le dice, maldice a Dios y muérete. Y él dice, ¿cómo vas a hablar como una mujer fatua, como una mujer cualquiera? Y él dice, recibiremos de Dios solamente el bien y no recibiremos el mal. Ahora dice, Jehová fue el que me dio. Estaba convencido que todas sus propiedades provenían de Dios y que él era simplemente un administrador, que es lo que a nosotros se nos olvida a veces, que nosotros somos mayordomos, administradores, que lo que nosotros decimos tener no es nuestro. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aquí el único dueño y Señor de todo se llama Jesucristo el Señor. Es el único que la Biblia reconoce como Rey de reyes y Señor de señores. Entonces este Job, que tenía este conocimiento claro, dice, desnudo salí del vientre de mi madre. Está diciendo, el día que llegué aquí a este mundo, llegué desnudito. Ya es de la camisa en adelante, ya es parte de lo que Dios le provee al hombre. Y por eso nosotros debemos de ser buenos administradores en todas las partes, en todo lo que tiene que ver con lo que proviene de Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová fue el que me dio, lo que tenía me lo dio Dios. No fue el sudor de mi frente, sino Dios. Porque hay gente que se mata trabajando y no consigue nada. Pero él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré.
Ahora dice, Jehová fue el que me dio. Y él dice, Jehová me lo quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él tenía claridad. Yo le oí a decir en una oportunidad a un pastor ya de edad bastante avanzada, decía, cuando uno tiene el concepto claro de quién son las cosas, sufre menos cuando hay pérdidas. Decía, yo he visto a las personas malayando su mala suerte. Acabo de perder el carro. Me robaron el carro. Él dice, él sufre más porque él se hace dueño de las cosas y se apropia de las cosas. Pero decía este anciano predicador, decía, pero cuando usted entiende que todo es de él, sufre menos. Y lo más posible es que diga, bueno, si el Señor permitió, si fue el Señor, porque a veces nosotros somos los que permitimos. Si el Señor permitió que me llevaran el carro es porque seguro me quiere montar en otro mejor, porque Él es el dueño de todo y Él tiene la capacidad para ponerme a estrenar si quiere. Pero Él se cuenta que la persona tiene este concepto claro y por eso su corazón no se aferra. Cuando el Señor le está diciendo a la gente acerca del amor a las riquezas, no está hablando de pronto en contra de tener bienes, que es lo que a veces la gente dice. No, el Señor está en contra. Raíz de todos los males es el amor al dinero, entonces no tengo dinero, porque el dinero es la maldad. No, ahí no dice que el dinero sea lo malo, dice raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. El dinero lo necesitamos todos. Para nosotros movernos hasta para llegar aquí donde estamos detrás de esta radio necesitamos dinero. Para que esté llegando esta programación hasta sus oídos ahí en el campo o en la ciudad o en el taxi donde usted va, necesitamos dinero. Aquí acabamos de pagar el canon de arrendamiento y fueron 1.700.000 y pico. Eso es dinero. Así que a usted le está llegando ahí, gracias a Dios, gratuito allí a la casa, pero los que estamos acá al frente nos toca responder a la cadena Todelar mensualmente por más de 1.700.000. Usted está ahí detrás del Facebook, gracias a Dios, y está oyendo el mensaje de salvación. Pero el solo hecho de estar sentado aquí ya, de movilizarnos de la casa aquí, ya hay un factor que se llama dinero que es necesario. Y que la Biblia nunca dijo que el dinero era el dueño del mal, sino el amor. Cuando la gente a veces por el mismo dinero se hace matar. Cuando la gente por el mismo dinero dice, no, que voy a invertir yo en qué, que otro escuche el evangelio. ¿Para qué? Que cada uno se salve como pueda, si este dinero es mío. Pero cuando la persona entiende quién es el dueño de todo, dice, voy a invertir para la misma obra de Dios. Para que así como otros algún día invirtieron para que esta palabra llegara a mi corazón, hasta el tratadito que le llega a usted a la mano, hay que pagarlo en la litografía. Ese tratadito que a usted le llega a la mano y que algunos irresponsablemente, en cambio de aceptarlo con cariño y leerlo y guardarlo si quieren, algunos de pronto cogen y lo arrugan y lo destrozan y lo botan. Bueno, ese tratadito que acaba de botar le costó dinero, porque ustedes saben que queramos o no, en la vida lo que es la parte de la economía, el dinero tiene un valor importante. Tanto que cuando Jesucristo hizo o conformó su equipo de trabajo, dice la Biblia que tenía un tesorero. Estaba mirando acerca de lo que es ese nacimiento de Jesús, que fue un nacimiento en un establo y estaba en un estado de bastante pobreza. Pero hermano Dilson, anoche estaba analizando eso, mirando allí, dice que los reyes que vinieron a adorarlo le trajeron riqueza. Se sacaron de sus tesoros y le ofrecieron. A mí me parece que a Cristo se le cuadró la mano. Porque es que les trajeron fue de regalo, así como cuando uno va a visitar a un niño y le lleva, de pronto el niño no tiene ni una cobijita y uno le lleva la cobija térmica y el otro le lleva los perfumes. Yo me acuerdo que cuando nació la niña mayor, estaba así en una situación un poquito mala, pero la gente comenzó a llevarle y a llevarle y a llevarle y estuvimos casi solamente en perfume, tuvimos perfume como para 3 años. Entonces sí nació en un estado apretado, pero la gente leyó y la Biblia dice que estos reyes trajeron sus tesoros.
sea, trajeron sus tesoros y le ofrecieron a él. Así que después dice la palabra del Señor que cuando Cristo conforma el equipo de trabajo, en ese equipo de trabajo tenía un tesorero que se llamaba Judas. Eso quiere decir que se manejaban finanzas también. Y dice que después envía a 70 a trabajar. Entonces, la palabra del Señor también habla de mujeres que le servían a Jesús con sus bienes. O sea que sabían que la obra de Dios demandaba. Así como gracias a Dios hay algunos hermanos que generosamente contribuyen para esta programación. Y de pronto lo llaman a uno, hermano, venga que acá le tengo 50,000, acá hay 20,000, acá se los dejo, venga a buscarlo. Porque esos hermanos saben, dicen, no, esta programación es tan importante que necesitamos que siga adelante, porque necesitamos que la gente, que el mundo siga oyendo el Evangelio. Ellos saben que lo que recogemos no es para nosotros, sino para pagar el canon de arrendamiento. Entonces se despojan un poco de eso que Dios les ha dado para contribuir para la misma obra de Dios. Y me llama tanto la atención la generosidad, cuando Dios despierta esta generosidad en el pueblo, que dice allí el libro del Éxodo, cuando Moisés convoca para lo concerniente al tabernáculo, que llegó el momento, cuando dice la palabra del Señor, que se le dice a Moisés en el capítulo 36, verso 5, dice, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae, Éxodo capítulo 36, verso 5, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Imagínense que uno en una necesidad, en una calamidad, en una construcción, en una actividad que se haga para la obra de Dios, uno tenga que decirle a la gente, ya no más. Y dice que les tocó mandar pregonar, ya no más. Díganle al pueblo que ya no más. Hay demasiada ofrenda, pero el pueblo estaba volcado, porque cuando el ser humano comprende que él es un administrador de los bienes de Dios, que es un administrador, la Biblia dice que el salmista la tenía clara y decía, todo es tuyo. Y era un hombre muy rico. Él no dijo, todo es mío. Y de lo recibido de tu mano, de lo recibido, nunca le damos a Dios adelante para que Dios nos dé. Por ahí hay algunas organizaciones que están enseñando a lo contrario. Nunca nosotros a Dios le damos, nosotros vamos adelante, le decimos, Señor, te vamos a dar para que me des. No. La palabra del Señor dice que nosotros primero recibimos de Él. Por eso hay gente decepcionada. No, fue que yo di esperando que el Señor me diera, y resulta que cuando nosotros vamos a dar es porque ya el Señor nos dio. Dice, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano. De lo recibido de tu mano, de eso es que nosotros damos. Así que Dios bendice al hombre, le da al hombre. Dios le dijo a Abraham, le dice, te bendeciré. Pero no te bendeciré para que tú te quedes con la bendición. Te bendeciré y serás bendición. O sea, te voy a bendecir para que sea bendición para otros. Te voy a bendecir no para que te quedes con la bendición, sino para que tú compartas la bendición. Porque cuando uno es generoso y actúa en ese estado de generosidad, la palabra de Dios dice, dad y se os dará. Medida buena, el hombre recibe de Dios. Y eso que recibe de Dios comparte también en otras necesidades. Y es cuando Él dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dice, una medida buena, apretada. Cuando yo estaba por allá en la casa paterna, que mi papá recogía el maíz, él lo traía ahí al pueblo, vivíamos ahí
en el pueblo. Y él traía el maíz ahí a la casa y yo lo veía que él estaba preparando esos sacos para venderlos. Y lo veía que llenaba el saco y después cogía una varillita y comenzaba con esa varillita a darle chuzo a ese saco de maíz. Y como yo era uno de los más pequeños, me le acercaba y le decía: papá, ¿y usted para qué hace eso? ¿Para qué chuza el saco de maíz? Decía: mijo, para que le quepa más al saco. Esto aquí lo que hace es que el maíz se aprieta más y se van acomodando los granos y le puedo echar más granos al saco y entonces el saco, me ahorro muchos sacos, porque aquí lo voy apretando. Y yo veía que él sacudía el saco y yo le decía: ¿para qué lo sacude? Y él decía: para que echarle más maíz. Entonces la Biblia dice: da y se os dará medida buena, remecida, que es la sacudita que le pegaba al saco, apretada, que era eso cuando comenzaba con la varillita a apoyar ese saco de maíz, dice, y rebosando. Después yo veía que el saco no le quedaba así como tan pegado, en la boca del saco no quedaban pegadas así, sino que le metía unos cartones. ¿Y para qué le coloca esos cartones? Para que quede bien lleno y pese más. Entonces la Biblia dice que cuando esa persona que sabe que recibió de Dios, porque nosotros primero recibimos de Dios, y no es mezquino con esa bendición que Dios le da, sino que sabe también repartir y ayudar y contribuir. Dice la Biblia que cuando esa persona hace esa operación, dice: dad y se os dará. Cuando él abre la mano para compartir esa bendición que ya recibió de Dios, dice: dad y se os dará. ¿Qué se le dará? Dice: medida buena, apretada, remecida y rebosando, porque con la medida con que mides te volverán a medir. A veces queremos abundancia y queremos tener las manos llenas, pero para tener las manos llenas hay que abrirlas primero. No podemos tener las manos llenas con las manos apretadas. Tenemos que abrir la mano. Y cuando nosotros abrimos la mano también para ayudar a otros, para contribuir, entonces la bendición de Dios siempre estará ahí, porque sabemos administrar la bendición que viene de parte de Dios. Bueno, se nos cumplió por hoy el tiempo en lo que es la parte del Facebook. Vamos en este momento a proseguir en la parte de la radio. Dios les bendiga a la audiencia que nos sigue a través del Facebook, que Dios les bendiga de una manera especial, que Dios siga ampliando allá en su mente el conocimiento de la palabra de Dios. Recuerde que estuvimos muy pendientes del capítulo 36 del libro del Éxodo y también estuvimos mirando la segunda carta a los Corintios en el capítulo 8. Dios les bendiga y vamos a seguir aquí a través de la emisora de todo el ar. La paz de Cristo.